Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Alfredo León. En esta oportunidad les traigo un tema conocido como función cuadrática. Sabemos que una función, como es la cuadrática, tiene dominio, tiene rango, tiene regla de correspondencia, tiene gráfica. Nosotros vamos a centrarnos en la gráfica de la función cuadrática. Esta función tiene muchas aplicaciones en la vida real y un ejemplo clásico es cuando se patea una pelota. La trayectoria que describe es una curva llamada parábola y justamente la gráfica de la función cuadrática es una parábola. La parábola podría ser de esta manera, podría ser así, o abrirse hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo. Pero cuando veamos una gráfica, no necesariamente es la gráfica de una función. Una gráfica de una función debe cumplir el siguiente requisito. Recordemos que toda recta vertical cortará a la gráfica de una función a lo más en un punto. Si nosotros trazamos una recta vertical, observamos que estas dos curvas no serían función. ¿Por qué? Porque está cortando en más de un punto. ¿De acuerdo? Trazamos también por aquí, podemos descartar estas dos posibilidades. Solo nos quedamos con estas dos. O bien la parábola se abrirá hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces está cumpliendo la condición. Muy bien, seguimos. Ahora, te voy a presentar aquí varias maneras de poder representar la regla de correspondencia de una función cuadrática y algunos recursos para poder graficar. Veamos el primero. Tenemos aquí la regla de correspondencia que es f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde el coeficiente principal, el a, debe ser diferente de cero. Si a es diferente de cero, te quedan dos posibilidades. Si a es positivo, te va a informar que la parábola se va a abrir hacia arriba. Acá hay un punto muy especial conocido como vértice. Ese vértice va a tener coordenadas HK. Este H y este K son las coordenadas del vértice. Ahora, cuando el A es negativo, te va a informar que la parábola se abre hacia abajo. Y aquí estaría el vértice. Aquí el vértice representa el punto más bajo y por aquí el punto más alto. Y nosotros podemos encontrar las coordenadas de ese vértice. ¿Cómo se encuentra el h? El h se va a hallar mediante esta fórmula. La fórmula es menos b sobre 2a. Es decir, tenemos que reconocer quién es el a. El a es el coeficiente principal. El b es el coeficiente del término lineal. De esa forma podemos hallar el h. Y el K, que sería la segunda componente, es decir, la imagen de H, lo vamos a hallar de la siguiente manera. Simplemente para hallar K, la función lo evaluamos en H. ¿De dónde surge ello? Nosotros sabemos por teoría, si tenemos un par ordenado, en este caso HK, que pertenezca a una función, en este caso F, sabemos que la segunda componente representa la imagen de la primera componente. Es decir, el K, por ser la imagen de H se escribe así, como f de H. De esa forma, estamos demostrando que K se va a calcular evaluando f en H. Muy bien, y de esa manera podemos calcular el vértice. Ahora, el C, que es el término independiente, te va a comunicar por dónde la curva, en este caso la parábola, cortará al eje Y. Bien, entonces C, que es el término independiente, te dice el corte con el eje Y. Veamos aquí un ejemplo. Vamos a graficar f de x igual a x cuadrado menos 6x más 5. Para poder graficar, observamos que el coeficiente principal aquí es 1. Como es positivo, eso nos indica que la parábola se abrirá hacia arriba. Muy bien, solo faltaría conocer el vértice. Si queremos conocer el vértice, debemos hallar el H y el K. Para ello debemos reconocer quién es el A. El A en este caso es 1, el B es menos 6 y el C sería 5. Vamos a hallar el H mediante la fórmula. H se calcula como menos B sobre 2A. Reconocemos el B que es menos 6, el A es 1. Lo reemplazamos, va a ser menos 6 sobre 2 por 1. Simplificando, eso resulta 3. Conocido el H, ya podemos hallar el K. ¿Cómo se halla el K? F evaluándolo en H, que en este caso sería 3. Evaluando en 3 va a ser así.
3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Ahí está. Operando sería 3 al cuadrado 9, acá 6 por 3 18, sería 9 menos 18 menos 9 más 5 sería menos 4. Entonces el valor de K sería menos 4. De esta forma estamos encontrando que el vértice es el par ordenado 3 menos 4. Con esta información básica ya podemos empezar a graficar. Eje X, acá tenemos al eje Y, ubicamos el vértice 3 menos 4 y por aquí estaría ubicado nuestro vértice. Bien, ahora podemos hallar el corte con el eje Y. Te decía que el C, que es el término independiente, que en este caso es el C, nos informa por dónde la curva cortará al eje Y. Otra manera de poder hallar el corte con el eje Y es a X evaluándole en cero. ¿De acuerdo? Entonces, se va a hallar de la siguiente manera. Corte con el eje Y, hacemos que X sea cero. ¿Dónde reemplazamos por aquí? Significa que el término independiente vas a conseguirlo evaluando en cero. Ahí está. F de cero te va a resultar 5. Y eso sería el corte con el eje Y. Conocido el corte con el eje Y, podemos también hallar el corte con el eje X. ¿Qué se hace? Para saber por dónde la curva cortará al eje X, al Y se le da el valor cero. ¿Quién es el Y? El Y es el f de X. Todo esto sería cero. Es decir, vamos a resolver una ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática, hallamos los valores de X. X nos va a salir 1 y 5. En realidad, 1 y 5 son las raíces de esta cuadrática. Recordando qué cosa es raíz. La raíz es el valor que anula a esta expresión. También recuerda que el grado te va a decir cuántas raíces tiene. Como este caso es de grado 2, va a tener dos raíces. Y las raíces son 1 y 5. Las raíces geométricamente son los cortes con el eje X. Bien, entonces ya sabemos que los puntos de corte será en 1 y en 5. Conocido ya los cortes con los ejes y también el vértice, ya podemos trazar la curva llamada parábola que se abre hacia arriba. Y esto sería. Muy bien, por este vértice deben saber también que pasa una línea imaginaria vertical, se le va a conocer como eje de simetría. ¿Qué cosa quiere decir? Lo que quiere decir es que si usted traza rectas horizontales en cualquier parte, estas distancias van a ser iguales. Lo podemos demostrar por aquí. La distancia entre 1 y 3 es la misma a la distancia de 3 a 5. Esa distancia es 2. Es decir, 3 que es el H significa que es el punto medio. El H se va a hallar como la semisuma de estas raíces, 1 más 5 entre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto estaríamos graficando la función cuadrática x cuadrado menos 6x más 5. Observando la gráfica nos están indicando que el mínimo de la función, o sea, f mínimo, ¿quién es? Es el menos 4. También podemos reconocer que esta función no tiene máximo porque esa parábola se abre infinitamente hacia arriba. No tiene máximo, pero sí tiene mínimo. Muy bien. Una segunda forma de expresar la regla de correspondencia de una función cuadrática es así. ¿Cómo se llega a esto? Completando cuadrados. Te presento aquí la idea. Sabemos que f de x es ax al cuadrado más bx más c. Sabemos que la debe ser diferente a cero. Bien, ahora te presento aquí un ejemplo. 2x al cuadrado menos 8x y aquí más 11. Esto supongamos que sea el f de x. Bien, yo puedo completar cuadrados. Es factible completar cuadrados acá. Es decir, voy a extraer el 2 y va a quedar x al cuadrado menos 4x. Ahora, el 11 lo voy a colocar por aquí. Dentro de este paréntesis, observamos que esa expresión es mónico. Cuando es mónico, existe una regla práctica para completar cuadrados. Se le va a sumar la mitad del 4, que es 2, pero elevado al cuadrado. Como le hemos sumado, también le restamos la misma cantidad para que no varíe.
Esta expresión es un cuadrado perfecto. Debemos reconocer que eso es x menos 2 elevado al cuadrado, que está multiplicado por 2. Este 2 también multiplica al menos 4, sería menos 8. Menos 8 más 11 sería 3. Bien, este proceso de completar cuadrados, de aquí, de esta expresión que tiene esta forma, lo hemos expresado así. Y como ves, tiene esta forma. Cuando logramos expresarlo así, el vértice es muy sencillo de reconocerlo. Bien, el vértice tiene coordenadas HK. ¿Cómo encuentras el H? El H se halla igualando a cero lo que está dentro del paréntesis. El H en este caso sería 2 y el K está en la parte externa. Bien, puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. En este caso es 3. Eso sería el vértice. Bien, otra cosa que debes recordar. Cuando tú tengas una expresión cuadrática de este modo, cuando tú completas cuadrados se va a expresar así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú logres expresarlo así, el único que no cambia y el que se mantiene es el coeficiente principal, que es el A. Lo podemos reconocer aquí. Observamos que el coeficiente principal 2 no varía, se mantiene. ¿De acuerdo? El resto, o sea, el B y el C puede cambiar, puede perderse por ahí, pero el A se mantiene. Muy bien, con esta información seguimos con gráfica de la función cuadrática. Muy bien. Ahora, como ya lo dije, el vértice cuyas coordenadas es HK se puede encontrar de la siguiente manera. El H se halla igualando a cero lo que está dentro de ese paréntesis. Lo que te salga, ese es el valor de H. En cambio, el K está aquí, ya en la parte externa. Puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. Con esta información adicional, te presento aquí un ejemplo. Veamos. Tenemos que graficar x cuadrado menos 2x menos 3. Para ello, vamos a completar cuadrados. Para completar cuadrados, como es mónico, es más sencillo. Se completa cuadrados de la siguiente manera. Bien, resolución. Completando cuadrados. X cuadrado menos 2x. Como ya es mónico, la regla práctica dice que le vas a sumar la mitad del 2, que es 1, elevado al cuadrado. Bien, como es aquí menos 3, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a restar 4 ahí. Bien, esta expresión cuadrática es un cuadrado perfecto, que lo podemos reconocer como x menos 1 elevado al cuadrado. Bien, y finalmente menos 4. Muy bien, entonces, esta expresión que hemos encontrado ya podemos graficar, pero para poder graficar antes encontremos el vértice. El vértice es muy sencillo de hallarlo. El h se halla igualando a cero x menos 1. Sale 1. Y el k sería aquí el menos 4. Muy bien, conocido ya el vértice, ya podemos empezar a graficar. Tenemos al eje x, tenemos al eje y. Como ya conocemos el vértice, lo ubicamos. Sería 1 menos 4, estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Muy bien. También podemos hallar el corte con el eje Y. ¿Cómo se halla el corte con el eje Y? Bien, con el eje Y se halla haciendo que x sea cero. Es decir, donde vea x, reemplazaré cero. Bien, en otras palabras, se evalúa en cero. Evaluando en cero, justamente te va a salir menos 3. Y menos 3 es el término independiente. ¿De acuerdo? El término independiente es el corte con el eje Y. Cortará en menos 3. Y lo podemos ubicar en el plano. Ahí está. Ahora también podemos hallar el corte con el eje X. Para hallar el corte con el eje X, hacemos que Y sea cero. ¿Quién es el Y? El Y es todo esto. Todo esto debe ser cero. Es decir, vamos a resolver una ecuación cuadrática. Resolviendo, haciendo el aspa simple, descomponemos el x cuadrado, x por x, y acá menos 3 por 1. Muy bien, verificando el aspa, sería aquí menos 3x y aquí más x. Menos 3x más x sería menos 2x verificado. Los factores se toman horizontalmente. Igualando a cero cada uno de los factores, encontramos los valores que podría ser x. Sale 3 y menos 1. Bien, 3 y menos 1 en realidad son las raíces de esta cuadrática.
y las raíces geométricamente son los cortes con el eje X. Lo podemos ubicar en el plano. -1 por aquí y por acá sería 3. Conocido ya los cortes con los ejes y también el vértice, podemos trazar ya la parábola, que también esta oportunidad se abre hacia arriba. Muy bien. Ahora, también la gráfica nos muestra que el mínimo de esta función, f mínimo, es -4. Como la parábola se abre hacia arriba, no tiene máximo, pero sí tiene mínimo. En este caso es -4. Muy bien. Te presento otra forma de expresar la regla de correspondencia de una función cuadrática. Para ello, aquí te lo recuerdo. Nosotros teníamos f de x, que es igual a x al cuadrado más bx más c. Muy bien. Esta cuadrática es factible de completar cuadrados y a su vez también es factible de descomponerlo, es decir, factorizarlo, mediante el aspa simple, generalmente. ¿De acuerdo? Te presento aquí un ejemplo. Si tú tienes que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 10x y aquí más 12, podemos descomponerlo. Pero antes extraemos el 2, te quedaría así. X al cuadrado menos 5x y aquí más 6. Haciendo el aspa simple, acá sería x y acá por x, acá 3, acá 2, menos. Si comprobamos el aspa, sería menos 3x y acá menos 2x saldría menos 5x. Es decir, f de x al descomponer se podría expresar de la siguiente manera. 2 veces x menos 3 multiplicado por x menos 2. Muy bien. Notamos que esta expresión que tiene esta forma, al descomponer, adquiere esta forma. Y esta forma se parece mucho a lo que está acá. Eso quiere decir, igualando a cero cada uno de los factores, 3 y 2 son las raíces. Y las raíces son los cortes con el eje X. Otra cosa, cuando nosotros descomponemos, es decir, factorizamos, bien, observamos que este A se va a mantener. Lo podemos observar aquí. El A, que es el 2, se mantiene. Lógicamente que no siempre va a ser 2. Muy bien, con esa información adicional vamos a ir al ejemplo. Antes de ello, te recuerdo que R1 y R2 representan las raíces, ¿ya? Y las raíces son los cortes con el eje X. Vamos al ejemplo. Vamos a graficar x cuadrado menos 6x más 5. Para ello, vamos a descomponer, es decir, realizamos el aspa simple. Descomponemos los extremos, x por aquí, y acá menos 5 por menos 1. Verificando el aspa, acá resulta menos 5x y acá menos x. Resulta al sumar, sale menos 6x. Verificado. Los factores se toman horizontalmente. Sería x menos 5 por x menos 1. Igualando a cero cada uno de estos factores, encontramos las raíces. Las raíces serían 1 y 5. Conocido las raíces y también sabemos como el coeficiente principal es 1, es positivo, la parábola se abrirá hacia arriba. Con esa información empezamos a graficar. Graficando. Tenemos al eje X, tenemos al eje Y, ubicamos las raíces que sería 1 y por acá el 5. Bien, también podemos aprovechar en conocer el corte con el eje Y. Yo te decía que este término independiente te avisa por dónde la curva cortará al eje Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra forma de conocer el corte con el eje Y es evaluar en cero. ¿De acuerdo? Es decir, a X le das el valor cero. Evaluando en cero, justamente, esto se va a anular, esto también se anula y te queda 5. Eso sería el corte con el eje Y. Conocido ello, podemos trazar, en este caso, la curva que representa la gráfica de esa función. Ahora, si usted quiere conocer el vértice, recordar, por el vértice, más o menos que va a estar ubicado por aquí, pasa una línea imaginaria, se le conoce como eje de simetría. Lo que quiero decir que este punto es el punto medio entre 1 y 5. Estas distancias deben ser iguales. Fácilmente lo podemos hallar. Eso es 3. Recordando entonces, este punto es el H.
y ese h es la semisuma de raíces. En este caso sería 1 más 5 sobre 2, que sería en este caso 3. ¿De acuerdo? La semisuma de raíces se representa como menos b sobre 2a. ¿Y de dónde surge todo ello? Te lo recuerdo. Cuando tú tengas f de x igual a x al cuadrado más bx y aquí más c, recordarás un poquito de la ecuación cuadrática, la teoría de la ecuación cuadrática, te decía, teorema de Cardano, tú puedes hallar la suma de las raíces, R1 más R sub 2. ¿Cómo se halla? Te vas a ayudar de esta flechita para poder recordarlo. Se calcula de la siguiente manera, como menos b sobre a. Como queremos la semisuma, lo dividimos entre 2, acá también entre 2. Entonces, esto de acá es el h. El h es la semisuma de las raíces y se representa como menos b sobre 2a. Muy bien, ahora, conocido ya el h, ya podemos hallar k. K se halla evaluando la función en h. En este caso sería 3. F de 3 te va ayudar a calcular el K. Evaluando en 3, si reemplazas aquí 3, saldría menos 2, acá 3 saldría 2, resultaría menos 4. Eso sería, ¿no? Las componentes del vértice. ¿Ya? Sería 3 menos 4. Muy bien. La gráfica también nos está indicando que el mínimo de esta función es menos 4. No tiene máximo porque la parábola se abrirá hacia arriba infinitamente. Muy bien. Veamos ahora la siguiente observación, que nos va a servir en muchos ejercicios. Bien. Tenemos la regla de correspondencia de una función cuadrática f de x a x cuadrado más bx más c, donde el a debe ser diferente de cero. Bien, sabemos que si el a es positivo, la parábola se abrirá hacia arriba. Y aquí hay un punto llamado vértice que representa aquí el punto más bajo de la parábola. Es decir, cuando el a es positivo, la función tiene mínimo, pero no tiene máximo. ¿Y cómo hallas el mínimo? Ese mínimo se va a hallar evaluando la función en la semisuma de raíces. Y la semisuma de raíces es menos b sobre 2a. Te lo recuerdo que la semisuma de raíces es el h. Es decir, el h es menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Ahora, si el a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Eso quiere decir que el vértice es el punto más alto. En otras palabras, la función en este caso tiene máximo, pero no tiene mínimo. ¿Cómo hallas el máximo? El máximo se va a hallar de la misma manera. Se evalúa la función en la semisuma de raíces. Y la semisuma de raíces es menos b sobre 2a. Te lo recuerdo que menos b sobre 2a es el h. En otras palabras, te estoy diciendo con todo esto que si tú quieres el máximo o mínimo de una función cuadrática, solo se evalúa en la semisuma de raíces. Y también puedes observar que el k representa el máximo o mínimo de esa función. ¿De acuerdo? Depende del caso. Muy bien, veamos un ejemplo por aquí. Tenemos esta función y queremos hallar el mínimo. ¿Y por qué no te pido el máximo? Porque sabes que el coeficiente principal, como es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Entonces tiene mínimo, pero no tiene máximo. ¿Cómo hallamos el mínimo? Se evalúa en la semisuma de raíces. Pero para ello debes reconocer que el A es 1, el B es menos 4 y el C es 7. Evaluando entonces f mínimo se va a hallar evaluando en menos b sobre 2a. El b es menos 4 y el a es 1. Reemplazando tendríamos f menos menos 4 sobre 2 por 1. Entonces tendríamos que evaluar en 2. Evaluando en 2 sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. 4 menos 8 sería menos 4 más 7 sería igual a 3. Entonces 3 representa el mínimo de esa función. Muy bien. Esto nos puede ayudar en muchos ejercicios de función cuadrática. Veamos la siguiente observación. Aquí vamos a recordar un poquito de la teoría de ecuaciones cuadráticas. Me refiero con respecto de la discriminante. Bien,
Si tenemos una función cuadrática ax cuadrado más bx más c, donde el a es diferente de cero, nuevamente cuando el a es positivo, la parábola se abrirá hacia arriba. Bien, y te va a salir de esta forma. Bien, observamos que la parábola se abre hacia arriba y corta al eje X en dos puntos. Cuando tú veas que la gráfica, en este caso de la función cuadrática, corta al eje X, significa que tiene raíces reales. Acá te está indicando que las raíces son x1 y x2. Una es negativa y la otra es positiva. Es decir, esta cuadrática, según la gráfica, nos está informando que tiene dos raíces reales y diferentes. ¿Y cuándo se da eso? Cuando una cuadrática tiene raíces reales diferentes, cuando la discriminante es positiva. Veamos el otro caso. También puede salir así. Quiere decir que la parábola puede intersectarse con el eje X en un solo punto, pero sabemos que la cuadrática tiene dos raíces. Bien, pero como corta o intersecta en un solo punto, quiere decir que esas raíces son reales, pero iguales. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la discriminante es igual a cero. El siguiente caso es cuando la parábola se abre hacia arriba, pero no corta el eje X. Significa que no tiene raíces reales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una cuadrática no tiene raíces reales, cuando la discriminante es negativa. Veamos el otro caso. Cuando el a es negativo, sabemos que la parábola se abre hacia abajo. Puede salir así. Observamos que esta parábola se está abriendo hacia abajo y corta el eje X en dos puntos. Esos puntos son las raíces. ¿De acuerdo? Observamos que si corta el eje X tiene aquí raíces reales. Esas raíces son diferentes. ¿De acuerdo? Eso se da cuando la discriminante es positiva. Este otro caso está intersectando al eje X en un solo punto, pero como la cuadrática tiene dos raíces, significa que esas raíces son reales pero iguales. Y eso ocurre cuando la discriminante es cero. Este otro caso, la parábola se abre hacia abajo, pero no corta el eje X. Significa que no tiene raíces reales. Eso se da cuando la discriminante es negativa. Veamos el siguiente caso. Tenemos al eje X, tenemos al eje Y. Tenemos esta curva, la parábola, y aquí una recta, que se están cortando en dos puntos. Y aquí tenemos la regla de correspondencia de la función cuadrática y aquí de la lineal mx más n. Muy bien, observamos que se corta en dos puntos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculamos o conocemos esos puntos? Para conocer o calcular P y Q, se debe igualar la regla de correspondencias. Es decir, f de x igual a g de x. Si lo reemplazamos sus equivalentes, a x cuadrado más bx más c va a ser igual a mx más n. Y se generó una ecuación cuadrática. Si seguimos resolviendo, es decir, lo pasamos al primer miembro, quedaría de la siguiente manera. Así. Bien, si queremos seguir resolviendo esta ecuación cuadrática, la gráfica nos puede ayudar en ello. Bien, esta ecuación cuadrática tiene dos raíces. Esas raíces, ¿cómo son? La gráfica nos está indicando lo siguiente. Como aquí hay dos cortes, significa que esta ecuación cuadrática, sus raíces son reales y diferentes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la discriminante es positiva. Veamos el siguiente caso. Tenemos el eje X y el eje Y. Veamos aquí la curva, una parábola, y aquí una recta. Cada uno tiene su regla de correspondencia, f de x y g de x. Como podemos observar, hay un punto de intersección. Si tú quieres hallar el punto de intersección, ¿cómo se halla? Se iguala la regla de correspondencia. Al igualar f de x con g de x, se genera una ecuación cuadrática. Bien, esta gráfica nos está indicando que esa ecuación cuadrática que se ha generado tiene dos raíces reales, pero en este caso, como tiene un punto de intersección, esas raíces son iguales. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la discriminante es cero. Veamos el siguiente caso. Tenemos al eje X, tenemos al eje Y, tenemos esta curva, la parábola, y aquí la recta, cada uno con su regla de correspondencia. Observamos que no se corta, están separados. Pero si quisiéramos hallar el punto de corte,
o en punto de intersección, tendríamos que igualar f con g de x, aunque observamos que no se corta. Si lo igualamos, se genera una ecuación cuadrática. Bien, esa ecuación cuadrática, la gráfica nos está diciendo, como no hay cortes, indica que esa ecuación cuadrática no tiene raíces reales. ¿Eso cuando ocurre? Cuando la discriminante es negativa. Muy bien. Con esto estamos finalizando esta parte de la gráfica de la función cuadrática. Espero que te haya servido ampliar tus conocimientos y si te gustó, ayúdame con tu suscripción para seguir compartiendo con más videos de temas interesantes como este. Muchas gracias.